La historia de la ciudad de Cádiz, la tacita de plata, es la propia de una ciudad volcada al mar y al comercio, al estar situada entre dos mundos y dos mares, que cohesionan en el estrecho de Gibraltar, conocido en la antigüedad como las columnas de Hércules. Hace unos 3000 años, a caballo entre las actuales Líbano e Israel, existía un país llamado Fenicia. Los fenicios eran grandes marineros, y establecieron colonias por el mar Mediterráneo. Navegantes de la ciudad de Tiro, una ciudad asentada sobre una isla próxima a la costa, doblaron las columnas de Hércules y fundaron Gadir, el nombre en fenicio de la ciudad de Cádiz. La tradición clásica sitúa la fundación de Cádiz en el año 1104 a.C., 80 años después de la guerra de Troya. Sin embargo, no existe a día de hoy un yacimiento arqueológico que lo verifique. Los restos más antiguos encontrados hasta la fecha son del siglo VIII a.C., motivo por el cual los historiadores aún no se han puesto de acuerdo. Por cierto, la ciudad de Cádiz, antaño, estaba partida en dos, y era un pequeño archipiélago formado por 3 islas. A un lado Antípolis, la única no ubicada en la actual Cádiz, en concreto, en la actual ciudad de San Fernando, y por otro lado Cotinusa y Eritea, 2 islas separadas por un pequeño canal, conocido hoy día como Bahía Caleta, operativo desde, al menos, el año 800 a.C., y que albergó un importante puerto. En la isla de Eritea se estableció la primera colonia, siendo la única zona urbanizada de las 3 islas. El canal acabó totalmente colmatado sobre el año 600, y hasta el siglo XVI, Cádiz no tendrá su aspecto geográfico actual, con la unión de la isla con la península. Durante la época cartaginesa, entre los siglos 6 y 3 a.C., Cádiz siguió con su lenta decadencia, hasta la llegada, en el año 237 a.C., de la familia Barca, los famosos generales cartagineses, que hicieron temblar a la emergente Roma, tras 2 siglos de batalla por el control del mar Mediterráneo. Tras la derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica, y atraídos por las riquezas del Valle Guadalquivir, Amílcar Barca y años más tarde, su hijo Aníbal, convirtieron a Cádiz en un importante enclave económico y también militar, ya que la ciudad sirvió de base para preparar la venganza contra Roma. Se cuenta que Aníbal fue al templo de Melkart, el actual templo de Hércules gaditano del islote de Sancti Petri, para ofrecer sus votos antes de emprender la conquista de Italia en la Segunda Guerra Púnica. En aquellos años, por cierto, Cádiz sufrió un maremoto, concretamente en el año 218 a.C. Tras muchas batallas entre Roma y Cartago en la península, Cádiz fue sitiada por Escipión el Africano, y tuvo que entregarse a Roma en el año 206 a.C. Gadir pasó a llamarse Gades, el nombre de Cádiz en latín. La conquista romana cambió, para siempre, y muy positivamente, a la ciudad de Cádiz. Para empezar, los romanos construyeron 2 importantes carreteras, la famosa Vía de la Plata, que conectaba Cádiz con Galicia, y la Vía Augusta, que la conectaba con Roma a través de la costa. En el siglo III el Imperio Romano inició su rápida decadencia, hasta que, durante el siglo V, fue invadido por los pueblos bárbaros del norte y este de Europa. La ciudad de Cádiz fue saqueada por los vándalos, un pueblo germano que procedía del norte de la actual Polonia. Cádiz entró en una época oscura. La gran ciudad abierta de la antigüedad dio paso, lentamente, a una ciudad amurallada más pequeña, de estilo común en la Edad Media. Ya no volvería a recuperarse hasta el siglo XVI. Roma legó a Cádiz y a Europa su forma de vida y sus instituciones, el patrimonio de su ley y de su lengua, y en sus últimos años nos legó la religión cristiana, la que nutre, a día de hoy, a la mayoría de los gaditanos. En el año 1262, durante la época de la Reconquista, el rey castellano Alfonso X, el Sabio, conquistó, por fin, la ciudad, y Cádiz, que ya empezó a denominarse Cádiz, volvió a ser cristiana. Rápidamente, el rey tomó medidas para saquear a la ciudad de su crisis. En primer lugar, la repobló con personas del norte del país, sobre todo con gente de Cantabria. En segundo lugar, la convirtió en un importante punto geoestratégico, ya que la intención del rey era extender sus conquistas a suelo africano. A principios del siglo XV, Cádiz era la escala favorita de las naves genovesas y venecianas, las 2 grandes potencias navales del momento. Por cierto, los venecianos, durante estos años, trajeron a Cádiz la que se convertiría en la fiesta por antonomasia de la ciudad, el carnaval. En el año 1492 se produjo un hecho que cambió la historia del mundo, y afectó, de especial manera, a la ciudad de Cádiz. El navegante genovés Cristóbal Colón
descubrió América al mando de 3 barcos españoles. Colón emprendió 4 viajes, de los cuales, el segundo y el cuarto partieron desde el puerto de Cádiz, concretamente en 1493 y en 1502. 1717, debido a la dificultad de la navegación por el río Guadalquivir, le arrebató a Sevilla el monopolio comercial con América, al trasladarse, la casa de contratación, de la ciudad hispalense a Cádiz, un hecho que fue trascendental para que el siglo XVIII, sin duda alguna, fuera la época dorada, de la ciudad de Cádiz. 5 años más tarde, en 1722, en Cádiz empezó a construirse su famosa catedral. Y es que en aquellos años, la ciudad era, después de Madrid, la más importante de España. Siglo XIX, concretamente en 1805, tuvo lugar, en el Cabo de Trafalgar, cerca de Cádiz, la batalla naval que puso fin a la consideración internacional de España como potencia naval. En el año 1810, Francia, a manos de Napoleón y sus tropas, conquistaron todo el territorio español excepto Cádiz. La ciudad fue sitiada durante 2 años y medio, siendo atacada por 60.000 tropas francesas, y defendida por 12.000 españolas, recibiendo además, el apoyo de tropas británicas y portuguesas. Durante este sitio, la Junta Suprema Central convocó a los diputados de todos los territorios de España, para aprobar, el 19 de marzo de 1812, en el Oratorio de San Felipe Neri, la primera Constitución española. Una constitución, de carácter liberal, que los gaditanos la bautizaron con el sobrenombre de la Pepa, por aprobarse el día de San José, y que fue derogada con la vuelta a España del rey Fernando VII, una vez que España ganó la guerra. En 1823, Francia intervino militarmente, otra vez había. Cádiz, a pesar de que dejó de ser ya, en el siglo XIX, una ciudad rica, nunca perdió, durante dicho siglo, ese carácter liberal que siempre le ha caracterizado.